En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Sí, el propósito de esta sesión de comisión mixta respecto del proyecto de reinserción social juvenil es precisamente continuar el análisis y votación del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley número 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y otras normas que indica boletín número 11.174-7. Doy la más cordial bienvenida a la senadora Luz Abendsperger, al senador José García, al senador Alfonso de Urresti, al diputado Andrés Lonton, al diputado Leonardo Soto y al diputado Juan Antonio Coloma. Bienvenidos todas. Doy la más cordial bienvenida a la señora ministra de Justicia, Marcela Ríos, al señor subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo, y a la jefa del Departamento de Reinserción Social, señora Macarena Cortés, y a la jefa de asesoras también, a María Esther, que la vi por ahí. Así que le ofrezco la palabra al señor secretario en relación a la cuenta. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, sus señorías. Señor presidente, se ha recibido en esta secretaría dos comunicaciones mediante las cuales se formulan diversas observaciones y comentarios al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que está en la tabla del día de hoy. Estas comunicaciones son de la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename, AFUSE, señora Alicia del Basto, y de la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz. En este caso, en el caso de la defensora de la niñez, hay observaciones dirigidas a las indicaciones que formuló el Ejecutivo, que está planteando el Ejecutivo. Gracias, señor secretario. Entiendo que todos esos documentos están a disposición de las senadoras, senadores, diputadas y diputados en sus pupitres. Ha llegado también esta minuta sobre la dotación e inversiones en infraestructura del proyecto de ley sobre el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que lo habían pedido algunos integrantes de la comisión mixta, para que le puedan sacar copias y poner a disposición de las diputadas y diputados. Ustedes tienen un comparado, que es un comparado de 4 columnas de 240 páginas, me parece, 241 páginas, donde 242, gracias por la rectificación, donde están las propuestas del Ejecutivo en la columna de la derecha. Vimos la posibilidad de establecer una suerte de votación económica, sobre todo en aquellas normas que dicen relación con nomenclatura. Por prudencia, la Secretaría nos ha manifestado que prefiere que vayamos viendo una a una, porque pueden tener consecuencias distintas. Y la senadora Abendsperger también lo había sugerido. Le damos la bienvenida también al profesor Francisco Maldonado, que nos ha acompañado en el trámite de este proyecto desde el gobierno anterior. Entonces, si les parece, podemos ir viendo uno a uno las disposiciones. El señor secretario hace de relator, generamos la discusión, las preguntas que correspondan y vamos votando. ¿Les parece? Señor secretario. Gracias, señor presidente. En consecuencia, presidente, sus señorías tienen a su disposición el comparado al que se ha referido el señor presidente. Es un comparado de 4 columnas que incluye la propuesta que hiciera el Ejecutivo en la materia. Hay que ir a la página 2 del comparado, 1 vuelta si ustedes quieren, porque el comparado está lado y lado. Allí figura, en primer término, al artículo 2º, inciso primero, una enmienda que hizo la Cámara de Diputados. El Senado, en el primer trámite constitucional, a propósito del objeto de este proyecto de ley, señala, artículo 2º, objeto, el servicio es la entidad especializada responsable de administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la ley número 20.084, mediante el desarrollo de programas que contribuyan a la modificación de la conducta delictiva y la integración social de los jóvenes sujetos de su atención y la implementación de políticas de carácter intersectorial en la materia.
La Cámara de Diputados, Cámara Revisora, en segundo trámite constitucional, reemplazó la frase a la modificación de la por al abandono de toda conducta delictiva. Está subrayado, está en negrilla y subrayado lo que cambia la Cámara de Diputados. Perdón, tanto el Ejecutivo como de la propia Secretaría es quedarnos con la redacción de la Cámara de Diputados, ¿no es verdad? Pues recordemos que el Senado rechazó todo el proyecto por una votación económica. Entonces, en general, vamos a encontrarnos con muchas de estas normas que tanto el Ejecutivo como la Secretaría opta por quedarse con el texto aprobado en la Cámara. Ofrezco la palabra, diputado Andrés Lonton. Gracias, presidente. Sí, una sola duda, concordando con el Ejecutivo respecto a mantener la propuesta de la Cámara de Diputados. Después dice, el base que en la misma frase habla de la integración social de los jóvenes. Vamos a entrar en esa discusión más adelante, pero para que quede concordante, esta norma con el texto que viene, sería bueno tomar esa definición inmediatamente, creo yo, porque el Senado lo deja como jóvenes y la Cámara de Diputados utiliza la expresión personas. Yo creo que es más prudente hablar de personas, entendiendo que la ley se le aplica entre los 14 y los 18 años, no solamente a jóvenes menores de edad. Pero bueno, esa es una discusión de fondo, pero creo que sería bueno zanjarlo ahora para efectos de poder concordarlo después con la totalidad del texto. Eso, gracias. Muchas gracias, diputado Andrés Lonton. Diputado Leonardo Soto. Bueno, gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todo el equipo de justicia, encabezado por su ministra, a los colegas que están participando en esta sesión. Presidente, yo soy de la misma idea del diputado Andrés Lonton, que definamos, lo dije en la sesión anterior también, definamos cuál es el sujeto de este proyecto de ley, atendiendo las dificultades que hay, que básicamente son jóvenes y adolescentes en el momento que cometen delitos, pero en el momento que reciben y se ejecutan las condenas, muchas veces por la prolongación de ellas, del juicio y de la ejecución de la pena, son personas adultas, digamos, mayores de 18 años. Entonces, la categoría jóvenes y adolescentes parecía circunscrita cuando uno es menor de edad y quizás, yo no estoy aventurando una decisión, pero personas sería mejor en el detalle, en el cuerpo de este escrito. Yo no sé si técnicamente eso está validado, pero habría que definirlo ya para no repetir esta discusión en cada artículo. Y segundo, hay una diferencia entre lo acordado por el Senado en este proyecto y la Cámara en relación al objeto del servicio. El Senado señala que un objetivo principal sería el desarrollo de programas que contribuyan a la modificación de la conducta delictiva. Resalto, a la modificación de la conducta delictiva. Nosotros objetamos y cuestionamos esa definición porque una modificación puede ser en cualquier sentido. Puede agravarse incluso la conducta delictiva. No define bien hacia dónde debe estar orientado todo el servicio. Y le hicimos una pequeña corrección que señala que el objetivo debe contribuir al desarrollo de programas que contribuyan al abandono de la conducta delictiva. Si se logra o no, ya será parte de la eficacia de los programas, del mismo servicio, pero la orientación, buscando que se abandonen conductas delictivas en un proyecto de responsabilidad penal juvenil, yo creo que define de mejor manera un objetivo. Eso, presidente. Gracias, diputado Soto. Le voy a ofrecer la palabra sobre el punto al profesor Maldonado para que nos ilumine. Señaló y de forma muy breve, la explicación de la modificación en la Cámara fue la que puso en evidencia el diputado Soto. Efectivamente, es una precisión terminológica, el objetivo siempre fue el mismo, de modo tal que parece mejor reflejado ese objetivo en el texto del Senado, de la Cámara, perdón. Perfecto, o sea, nos quedaríamos con la denominación personas. Ya, sí, lo que pasa es que surgió además, se lo puede clarificar, una segunda duda por parte del diputado Andrés Lonton. Y suya también. Entonces, por eso, le quiero pedir una propuesta específica al profesor Maldonado respecto de la denominación de personas
versus jóvenes. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál sería? Porque, claro, esta es una discusión que vamos a tener en otros artículos también, que formó parte del debate. ¿Cuál es su opinión técnica respecto a la mejor nomenclatura? Sí, yo entiendo que no sé si la ministra o Macarena quieren fijar la postura en los términos más oficiales, pero como les señalaba, en ambos casos se remite precisamente a quienes son objeto de intervención de la ley 20.084. Una fórmula es joven, otra fórmula es persona, porque el objeto en sí mismo de quiénes son está definido en la propia ley 20.084. Acá simplemente hacemos la referencia desde la norma orgánica del servicio, de modo tal que parece bien reflejado con la expresión persona en la medida que se precisa respecto de quiénes son en la propia ley 20.084. Y dejo, no sé si la ministra o Macarena Gracias, don Francisco. Le ofrezco la palabra a la ministra. Sí, presidente, nos parece bien el concepto de personas, toda vez que efectivamente esto sea, se define los objetos de esta ley, se refiere a otra ley que está nombrada, y nos parece que evita confusión, porque efectivamente, como planteaba el diputado Soto, muchas de las personas que reciben condena ya son adultas una vez que son condenadas, sin embargo, no obstante haber cometido el delito mientras eran adolescentes o jóvenes. Entonces, nos parece que personas es adecuado. Perfecto. Entonces, tomaríamos dos decisiones para resolver las diferencias entre la Cámara y el Senado. Quedaría la frase por el abandono de toda, contenido en la propuesta de la Cámara, y en vez de la palabra jóvenes, quedaría personas, y eso podríamos desde ya tomar el acuerdo que regieran todo el texto donde exista la misma referencia. ¿Les parece? Senadora Bensberg. Sí, presidente, muy breve, solo que me comentaba acá el senador García y tiene toda la razón. Habría a lo mejor que agregar la palabra a antes de la integración social para que quedara concordante, si no queda ahí medio raro. A ver, veamos bien la redacción. Mediante el desarrollo de programas que contribuyan al abandono total de la conducta delictiva y la integración social. Entonces, y a la integración social, para que quedara más... Me parece bien la propuesta de redacción. Del senador García. Al abandono de toda conducta delictiva, y lo que pasa es que hay que ver la frase desde arriba porque dice relación con el objeto. Quedaría así: el servicio es la entidad especializada responsable de administrar y ejecutar las medidas de sanciones contempladas en la Ley 20.084 mediante el desarrollo de programas que contribuyan a el abandono de toda conducta delictiva y a la integración social de los jóvenes. Por eso, me parece bien la propuesta del senador García y de la senadora Bensberg desde el punto de vista de la redacción. Conducta delictiva y la integración y a la integración social. ¿Les parece? Subsecretario. Ya que estamos en temas de redacción, tiene dos I seguidas, entonces debiera ser mediante el desarrollo de los programas que contribuyan al abandono de la conducta delictiva, a la integración social de los jóvenes sujetos de su atención y la implementación de políticas de carácter. Así quedaría. De todas maneras, vamos a facultar a la Secretaría para hacer todas las adecuaciones de redacción que correspondan de manera que quede lo más coherente posible en la redacción del texto. ¿Les parece? Así se acuerda. Sigamos. Por unanimidad. Bueno, ok. En votación, con la redacción que se ha señalado, senadora señora Bensberger. A favor. Señor García. A favor. Diputado Sol Coloma. A favor. Diputado Sol Lonton. Diputado señor Soto Ferrada.
A favor. Presidente. A favor. 6 votos por la afirmativa, presidente. Continuamos, por favor. Presidente, a continuación figura en esa misma página una modificación, una enmienda que ha incorporado la Cámara Revisora en el segundo trámite constitucional respecto del inciso segundo. El inciso segundo aprobado en el primer trámite dice: en cumplimiento de este objeto, el servicio deberá resguardar el respeto por los derechos humanos de los jóvenes reconocidos en la legislación nacional, la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. La Cámara de Diputados ha sustituido esta norma y ha señalado: en cumplimiento de este objeto, el servicio deberá garantizar, dentro del ámbito de su competencia y conforme a sus atribuciones y medios, el pleno respeto de los derechos humanos de sus sujetos de atención, reconocidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en la legislación nacional dictada conforme a tales normas. Sí, ahí la sugerencia de la mesa sería quedarnos también con la redacción de la Cámara que aluda a la expresión garantizar. Yo recuerdo que fue uno de los temas que más insistimos, que más insistió también la Defensoría de la Niñez, que la palabra garantizar estuviera incluida en el texto, además guardando armonía con la Ley de Garantías de la Infancia que aprobamos posteriormente. ¿Les parece? Nos quedamos con la redacción de la Cámara por unanimidad, pero si el secretario quiere tomar la votación. Misma votación, 6 por 0, presidente. Así me gusta. Muy bien, sigamos adelante. Señor presidente, enseguida, a propósito del inciso tercero de este mismo artículo segundo, la Cámara Revisora reemplazó la norma aprobada en el primer trámite constitucional por el Senado. Esta norma aprobada por el Senado dice: el servicio proveerá las prestaciones correspondientes directamente o a través de organismos acreditados, en conformidad a lo dispuesto por la Ley número 20.084. La Cámara Revisora reemplazó esta norma por la siguiente: el servicio, en cumplimiento de su objeto, proveerá las prestaciones correspondientes, asegurando la oferta pública en todas las regiones del país, directamente o a través de organismos acreditados, en conformidad a lo dispuesto por la Ley número 20.084. Por la misma razón, se sugiere mantener el texto de la Cámara, donde queda más clara la obligación por parte del Estado, sin prejuicio que se pueda realizar esta función a través de organismos colaboradores, pero queda más clara la obligación por parte del Estado en la redacción de la Cámara. ¿Les parece? Por la misma votación, señor secretario. Perfecto. Así se acuerda. Continuamos, por favor. Señor presidente, a continuación, a propósito del artículo tercero, el Senado, en el primer trámite constitucional, aprobó la siguiente disposición. Artículo tercero. Sujetos de atención. Son sujetos de atención del servicio los jóvenes en los términos establecidos en el inciso primero del artículo tercero de la Ley número 20.084, respecto de quienes se haya decretado una sanción o medida de conformidad a dicha ley. La Cámara Revisora cambió o modificó esta norma por la siguiente. Artículo tercero. Sujetos de atención. Son sujetos de atención del servicio las personas en los términos establecidos en el inciso primero del artículo tercero de la Ley número 20.084, respecto de quienes se haya decretado una sanción o medida de conformidad a dicha ley. Bueno, acá ya tomamos una definición que íbamos a hacer la adecuación a todos los artículos, pero valía la pena revisarlo. ¿Por la misma votación? Cámara de Diputados, entonces. Cámara de Diputados. Presidente, hay que dirigirse ahora a la página 4, o 3 vueltas, no se nota ahí el 4, pero es 4, respecto del artículo sexto. Por supuesto, se entiende que los artículos 4, 5 están aprobados, así es que no hay ninguna divergencia a su respecto. Artículo sexto. La norma aprobada en el primer trámite constitucional por el Senado dice, artículo sexto, principio de orientación de la gestión hacia el adolescente. El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil orientará su gestión a la atención de los jóvenes sujetos a las medidas y sanciones de la Ley número 20.084, implementándolas, supervisándolas y dando seguimiento a los casos, con la finalidad de lograr su integración social. Para estos efectos, deberá tomar en consideración sus condiciones sociales y familiares.
En este caso, la Cámara de Diputados introdujo las siguientes enmiendas. En primer término, reemplazó su epígrafe por el siguiente: principio de orientación de la gestión hacia el sujeto de atención. Y enseguida sustituyó la frase a la atención de los jóvenes sujetos a las medidas y sanciones de la Ley número 20.084 por a la atención de las personas sujetas a las medidas y sanciones de la Ley número 20.084. Lo mismo, la propuesta de la Cámara es más omnicomprensiva de todas las situaciones previstas en el proyecto. ¿Les parece? Nos quedamos con el texto de la Cámara por la misma votación. Gracias, señor secretario. Presidente, enseguida figura un artículo 7º nuevo que fue introducido por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional. Este artículo 7º dice: artículo 7º, principio de separación y segmentación. El servicio deberá garantizar que en el proceso de integración, reinserción y rehabilitación de los jóvenes sujetos a atención se cumpla con los principios de separación y segmentación. Muy bien. Diputado Leonardo Soto. Sí, presidente, en este artículo introducimos este principio de separación y segmentación para intentar resolver a nivel interno un conjunto de cuestiones que tienen que ver con que en la internación en régimen cerrado, mientras están en proceso y también en la ejecución de las penas, suelen producirse lo que se llama la contaminación carcelaria entre personas o sujetos de atención que tienen mayor compromiso delictual con otros que no lo tienen. Asimismo, también respecto a los que tienen más edad con respecto a los menores de edad o tienen también mayores redes de narcotráfico, etcétera. En el mundo de los adultos esto es importante, pero yo creo que en materia de adolescentes es fundamental. Y si lo logramos tener a nivel de principios, va a poder definir un conjunto de programas y decisiones hacia abajo que pueden ser clave para poder entregarle a cada cual la respuesta institucional que corresponda y evitar esta contaminación criminógena que es tan grave en este segmento de la sociedad. Eso, presidente. Gracias. Por la explicación que ha dado el diputado Soto, acá tal vez sí cabría aludir a la expresión jóvenes, porque lo que queremos resaltar es precisamente que estén separados de los adultos, ¿no es cierto? Muy bien. Gracias, diputado Soto, por la explicación. Así se acuerda. Podemos agregar el voto del senador Durresti, que está presente, por la misma votación, incluyendo al senador Durresti. 7-0. Muchas gracias. Igual que la elección de ayer. Muy bien. Continuamos. Señor presidente, a continuación, respecto del artículo 7º del Senado. El artículo 7º del Senado dice: principio de coordinación pública. En el cumplimiento de sus objetivos, el Servicio Nacional de la Inserción Social Juvenil propenderá la unidad de la acción estatal. Con este objeto, el servicio coordinará la atención adecuada y oportuna a los órganos de la Administración del Estado competentes que se requiera para el cumplimiento de las medidas y sanciones de la Ley 20.084, los que serán responsables de la provisión y pertinencia de las prestaciones requeridas. Enseguida señala: para los efectos de la correcta implementación de las derivaciones y protocolos de trabajo emanados del Comité Operativo Regional, regulado en el artículo 26 de esta ley, cada organismo o servicio que entregue prestaciones a los jóvenes sujetos de atención de servicio deberá designar para el cumplimiento de esa función al menos un funcionario dentro de su personal. La Cámara de Diputados en el segundo trámite suprimió, respecto de este inciso que acabo de señalar, la palabra jóvenes y enseguida intercaló entre los vocablos funcionario y dentro la expresión profesional de planta o contrata, de manera que quedaría para el cumplimiento de esa función al menos un funcionario profesional de planta o contrata dentro de su personal. ¿Nos quedamos con la propuesta de la Cámara de Diputados? Ministra, ¿le parece? Diputado Lonton. Gracias, presidente. Tengo una sola duda, porque la Cámara habla de personal a contrata o de planta, pero puede ser perfectamente de naturaleza mixta, es decir, una persona contratada por Código del Trabajo. No necesariamente tiene que ser de planta o contrata, considerando que tenemos organismos colaboradores, acreditados, perdón. Entonces, la verdad es que me calza más la expresión que utiliza el Senado, presidente, que la que utiliza la Cámara de Diputados, que es mucho más cerrada, poco flexible, respecto a la calidad de la contratación. Eso. Sí, yo lo que recuerdo, el diputado Soto me podrá corregir, es que más que nada
lo que buscábamos con la norma es resaltar el carácter especializado de la atención profesional de las jóvenes, que no fuera cualquier funcionario, sino que fuera un profesional especializado. Esa era la finalidad de la norma. No sé si el Ejecutivo tiene alguna... Porque el tema es si la expresión profesional de planta o contrata ayuda o no ayuda. Ministra. Sí, simplemente si nos remitimos al principio del principio, por su intermedio, presidente, diputado Lonton, dice el principio de coordinación pública. Entonces, como se refiere a este principio y no necesariamente a la prestación de cualquier servicio, es que se había especificado que fuera un funcionario de planta o contrata. Por eso nos parecía más apropiado quedarnos con la redacción de la Cámara. Gracias, ministra. Claro, lo que pasa es que lo que buscábamos era que el Estado siempre asumiera esto como una obligación, sin perjuicio que después pudiera derivar la contratación de un profesional específico. Pero lo que buscábamos es que el Estado siempre fuera responsable por la atención especializada de los jóvenes. Senador García. Presidente, es que yo así lo entiendo. Y en ese sentido estaría correcta usar la expresión profesional de planta o contrata, porque esta es una responsabilidad exclusiva de servicios públicos, no de las entidades acreditadas. Yo así lo entiendo. Ok, gracias, senador García. Entonces, ¿usted está de acuerdo con mantener la expresión profesional de planta o contrata o considera que es una redundancia? No, a mí me parece bien, pero es que creo que el punto que puso el diputado Lonton necesita ser aclarado. Yo entiendo que, como bien ha dicho la ministra, si uno se va al principio de coordinación pública, está referido a un servicio público. Gracias. Pero creo que hay que aclarar la duda que planteó el diputado Lonton. Diputado Lonton. Sí. Gracias, presidente. Sí, a ver, si nos remitimos al principio del artículo, yo comparto lo que señala por también el senador García y la ministra, pero si nos vamos al tercer párrafo, y les voy a leer textual, dice, para los efectos de la correcta implementación de las derivaciones y protocolos de trabajo emanados del Comité Operativo Regional regulado en el artículo 26 de esta ley, cada organismo o servicio, dice, cada organismo o servicio que entregue prestaciones a los jóvenes sujetos de atención del servicio. Entonces, cuando habla de cada organismo, uno entiende que es el organismo acreditado, o hay otro organismo. Entonces, la verdad es que hay una contradicción evidente entre el primer párrafo y el tercero. Entonces, si nos remitimos al tercero, que es el elemento donde vamos a producir el cambio de planta o contrata o funcionario, me parece que es más correcto la expresión que señala el Senado. Eso, presidente. Gracias, diputado Lonton. Va a ofrecer la palabra al profesor Maldonado. Perdón, subsecretario Jaime Gajardo. Sí. Presidente, por su intermedio, sí, lo que ocurre es que el artículo 7º, que se refiere al principio de coordinación pública, tiene distintos incisos, tal como dice el diputado. Y en ese sentido, lo primero es que la coordinación de la unidad de la acción estatal tiene que estar a cargo del servicio. Y para ello se crean estos comités operativos regionales, que están regulados en el artículo 26, que lo que hacen es coordinar principalmente la oferta del servicio. Y esa coordinación siempre va a estar a cargo de un funcionario público, no a través de un organismo. Los organismos colaboradores van a entregar esa oferta, pero no van a hacer la coordinación con el conjunto de la acción estatal. Y en ese sentido solo corresponde que sea un funcionario público. No sé si me expliqué. Macarena, ¿puede explicar más lo del comité operativo, presidente? Sí, claro. Macarena Cortés, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Sí, lo que ocurre es que estamos en los principios, ¿cierto? Y uno de los principios es la coordinación pública, porque los jóvenes que son sujetos de atención de este servicio de todas maneras requieren, ¿cierto?, acceder a otras prestaciones que vienen por los sectores, como salud, educación, por ejemplo, capacitación laboral. Entonces, lo que se regula acá es de qué manera, y el proyecto después este principio lo operativiza a través de toda una estructura institucional,
que es el Consejo Nacional que crea la política, la Comisión Coordinadora que crea el plan y los comités operativos regionales, que en el fondo es donde se operativiza este plan intersectorial. Y en ese comité operativo intersectorial hay representantes de las distintas instituciones, pero son las autoridades regionales. Y lo que se trata es que además de las autoridades regionales existan funcionarios encargados de hacer operativas estas gestiones, porque lo que nos interesa no es solamente, ¿cierto?, idear o organizar, sino que también las prestaciones puedan hacerse efectivas respecto de los jóvenes en relación a los otros servicios que también deben entregar oferta para esta población. Entonces, Macarena, ¿cuál sería la propuesta del Ejecutivo? O sea, quedarse con la expresión que sea personal a contrata. Sí, nosotros entendemos que sí, porque lo que se trató en la discusión de la Cámara fue de también a través de esta vía otorgar cierta estabilidad a quienes cumplen ese rol. Entonces, por lo tanto, que tengan un reconocimiento, digamos, a su condición en la que están contratados, favorecería la redacción de la Cámara. Claro, lo que se quería evitar, y eso es lo que yo recordaba, era que cualquier funcionario a honorarios que fuera transitorio pudiera asumir ese rol sin tener una relación regular con los niños, niñas y adolescentes a quienes se quiere atender. Diputado Coloma. Sí, presidente, dos comentarios. Lo primero es que, si es como lo entiende la ministra y el ministerio, lo que estaríamos haciendo también es rigidizar completamente el comité operativo regional, puesto que si es que se establece que por normativa pueden contratar una cierta cantidad de personas a planta y cierta cantidad de personas a contrata, y después, por ejemplo, los requerimientos del comité operativo regional son mayores, no se van a poder entregar a nuevas personas salvo que exista una ley que modifique su planta. Y eso todos sabemos lo complejo que es. Por lo tanto, vamos a estar rigidizando esto. Y sobre todo que también puede perfectamente darse caso donde para determinadas personas o jóvenes se requiera algún tipo de intervención mayor, que requiera un tipo de especialidad mayor, que no necesariamente se encuentre en un funcionario de planta o contrata. Por lo tanto, yo creo que ya que diga o que hable de funcionario, a mí me parece que es la expresión correcta. El otro lo que viene a hacer es rigidizar. Y muchas veces los servicios públicos, me imagino el propio Ministerio de Justicia, la cantidad de personas que tiene contratado honorario, esas personas no podrían estar contratadas para efecto de hacer una designación para el cuidado de cada una de estas personas. Por eso, presidente, yo al menos me quedo con la expresión del Senado. Gracias, diputado Coloma. Senadora Bensperry. Gracias, presidente. A mí también me parece más clara la redacción del Senado, pero por hechos probablemente distintos a los que aquí se han señalado. Yo creo que toda la jurisprudencia de la Contraloría y además las definiciones de las leyes entienden por funcionario el personal de planta y contrata. No es funcionario público, salvo que la ley que regula a ese servicio le autorice a contratar personas por Código del Trabajo. Funcionario público es aquel que está contratado de planta o a contrata. Creo que lo demás es redundante y no me parece limitar lo profesional porque pueden haber técnicos que sepan mucho más que un profesional. Muchas gracias, senadora Bensperger. ¿Les parece que votemos, no? Eso es lo más sano, entre la propuesta del Senado y la Cámara, que cada uno se pronuncie. Señor presidente, solo una precisión de la Secretaría, que claro, lo que pasa es que... Vamos a votar o la propuesta del Senado o la propuesta de la Cámara. Sí, lo que pasa es que la propuesta de la Cámara de Diputados incluye la supresión de la palabra jóvenes, que ya ha sido, así es que habría que votar. No, en eso vamos a hacer la adecuación permanente por persona. Perfecto. No. Entonces, el señor presidente somete a votación el texto del Senado. Senadora, señora Bensperger. Del Senado, a favor. Senador señor García. Del Senado a favor porque se aclaró de que se trata siempre de funcionarios públicos. Gracias, senador. Diputado Sol Coloma. A favor. Diputado señor Lonton. A favor. Diputado señor Soto Ferrada. En contra del Senado, a favor de la propuesta de la Cámara.
Presidente. Yo voy a votar en contra la propuesta del Senado por una razón clara, además de lo que señaló el Ministerio de Justicia, porque el funcionario honorario no tiene responsabilidad administrativa. Está bien. Y yo creo que es muy importante propender, y ese es el espíritu de esta legislación, a que haya una atención profesional, especializada, permanente, en beneficio sobre todo de los jóvenes, sobre todo las personas, pero sobre todo de los jóvenes, y en ese sentido, como el funcionario honorario no tiene responsabilidad administrativa en caso de cualquier infracción legal, creo que es mejor lo que venía de la Cámara de Diputados, pero claramente nuestra posición va a ser minoritaria, por lo que veo. Senador, señor Durresti. Presidente, tuve que salir un minuto de la sala, pero entendiendo la responsabilidad administrativa, yo creo que es un principio básico para efectos de quienes toman este tipo de decisiones. Por eso yo me voy a abstener, al menos, salvo que mi voto influya en la decisión para poder evaluarlo. Señor presidente, resultado de la votación: 4 votos por la afirmativa al texto del Senado, 2 votos por el rechazo, que se pronuncian por el texto de la Cámara, y una abstención del senador Durresti. Muchas gracias. Continúo. Señor presidente, enseguida hay que revisar el artículo 8º del Senado. El artículo 8º del Senado dice... ¿Qué página? Estamos en la misma página, presidente, la misma donde estábamos ahí. Exacto, sí. ¿Ya? Entonces, principio de innovación. En el desarrollo de los programas para la ejecución de las medidas y sanciones, el servicio buscará integrar de manera permanente tanto la innovación que provenga de su propio ejercicio como de la participación privada, a objeto de ampliar y mejorar sostenidamente la calidad de los programas, enriqueciéndolos con las mejores prácticas e iniciativas desarrolladas a través de la investigación y sistematización de experiencias. La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, sustituyó la frase como de la participación privada, que aparece en negrillas ahí destacada, por como de la iniciativa pública o privada. ¿Se ofrece la palabra? A mí me parece mejor la redacción de la Cámara, pero es un tema opinable. Sí. No, tengo el problema, estimada senadora Bensperger, que me tocó tramitar este proyecto en la Cámara de Diputados y con el profesor Maldonado nos vimos las caras durante meses. Entonces traigo ese estigma de haber estudiado el proyecto en la Cámara. No sé. Presidente. ¿Qué se busca detrás con esto? Sí, senador Durresti. Sí, presidente, independiente de las redacciones en una u otra Cámara, yo creo que hay que precisar bien el concepto, porque cuando dice ha pasado a ser el artículo 9, sustituyéndose la frase como de la participación privada, como de la iniciativa pública o privada. Yo creo que es importante si el Ejecutivo nos ayuda en el contenido, porque uno de los debates que hemos tenido acá es la provisión de la participación del mundo privado. Yo creo que este es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en nuestras instituciones, que en todo ahí exista no solo una colaboración, sino que existe una provisión equitativa de pública o privada. Es una definición que, al menos a mí en principio, no me gusta. Creo que estos organismos son del Estado. El Estado tiene que asegurar un estándar, un servicio determinado. La participación privada tiene que ser colaborativa, tiene que ser en el margen. Aquí se busca precisamente, con esta nueva frase, dice como de la iniciativa pública o privada, se establece en un plano de igualdad. Ahí me gustaría preguntarle al Ejecutivo cuál es la filosofía. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, senador Durresti.
Subsecretario Jaime Bejarano. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, estamos en los principios que van a inspirar al nuevo servicio. Dentro de esos principios, el artículo 8 se refiere al principio de innovación en el desarrollo de los programas para la ejecución de las medidas y sanciones. Los programas los puede ejecutar de forma directa el servicio, como los puede realizar a través de colaboradores, organismos que se encuentren debidamente acreditados, organismos privados que se encuentren debidamente acreditados. En ese sentido, lo que se busca es que en aquella innovación que puedan haber en estos programas, se reconozca que eso puede venir tanto del mundo público como del mundo privado. Solo precisar una cosa, que en la redacción del Senado dice que provenga de su propio ejercicio, se entiende el ejercicio del servicio, como de la participación privada. En la redacción de la Cámara queda un poco más amplio, porque se refiere a que esta innovación puede provenir de la iniciativa pública o privada. Entonces, lo amplía más allá del propio servicio, lo que nos parece adecuado. Entonces, en ese sentido, me parece que la propuesta de la Cámara es mejor. ¿Les parece? Senador García. Presidente, yo tengo la impresión que habría que mejorar la redacción, porque si no quedaría, mire, queda integrar de manera permanente tanto la innovación que provenga de su propio servicio, de su propio ejercicio, perdón, que eso es público, porque se trata de un servicio público, a objeto de, como de la participación pública y privada. Entonces estamos repitiendo la participación pública. No, pues cambia la participación pública. Estamos sacando la participación privada. Está enredado. ¿Cómo quedaría? En cualquiera de los dos casos, me da la impresión que tenemos que mejorar al menos la redacción. Porque yo creo, presidente, perdón, yo termino con lo siguiente. Yo creo que nosotros lo que tenemos que decir que no solo debe ser innovación que provenga del propio ejercicio del servicio, sino que también de otros servicios públicos, puede ser en educación, en lo que estábamos conversando recién, y por supuesto también de la participación privada. Ahora, ¿cómo lo redactamos eso? Pero creo que eso es lo que debiera decir. No, claro, lo que pasa, hay muchas fundaciones que pueden tener muy buenas ideas en materia de reinserción, en materia de tratamiento de drogas. No podemos negarnos ex ante a que puedan hacer una contribución. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en materia de innovación. Hoy día hay muchas fundaciones que tienen programas muy buenos para que los jóvenes internos puedan tener ingresos, por ejemplo. Yo creo que no hay que cerrarse a esa posibilidad. O una fundación, por ejemplo, que pueda desarrollar un programa cultural en beneficio de los jóvenes. El tema es que quede bien redactado. ¿Sí? Yo creo que todos compartimos al principio lo que estamos viendo en la redacción, ¿no? Señor secretario, ¿alguna sugerencia? Usted que es un gran escritor. Presidente, quizás sus señorías podrían facultar a esta Secretaría para que en conjunto con el Ejecutivo pudiéramos buscar una redacción que luego en la próxima sesión de la Comisión pudiéramos someter a vuestra consideración. Muchas gracias por el ofrecimiento, señor secretario. Senadora Evans. Sí, presidente, estoy de acuerdo con lo que se ha propuesto recién. A mí lo que me interesa, ¿no es cierto?, efectivamente está confusa la redacción, podría ser, no sé, como de su propio ejercicio, como de otras entidades públicas o privadas, pero también es importante que quede que es el servicio el que puede acoger estas innovaciones que provienen del mundo, de otros servicios públicos o del mundo privado. Pero es el servicio, porque no es que cualquier servicio va a poder meterse a decir, oiga, tengo esta idea. No, es el servicio quien decide qué principios innovadores que vengan del mundo público-privado puede servirle para mejorar sus programas. Eso es, y debe quedar muy claro. El servicio especializado de reinserción social juvenil es el que determina y puede él acoger iniciativas de innovación
que vengan del mundo privado, alguna fundación, por ejemplo. ¿Les parece? Facultamos a la Secretaría en esos términos. Se aprueba, pero facultamos. Señor presidente, a continuación figura el artículo 9. Está en realidad en la página 7 del comparado, hay que ir a la página 7. El artículo 9, aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional, dice: artículo 9, deber de reserva y confidencialidad. Los funcionarios de servicio, el personal de las instituciones acreditadas a que se refiere el artículo 35 y toda persona que desempeñe cargos o funciones en tales instituciones, cualquiera sea la naturaleza del vínculo, sea o no remunerado, que traten datos personales de los jóvenes sujetos a atención de servicio, deben guardar secreto o confidencialidad a su respecto y abstenerse de usar dicha información con una finalidad distinta de las funciones legales que les corresponda desempeñar o utilizarla en beneficio propio o de terceros. La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, ha intercalado entre las expresiones servicio, que está subrayada en negrilla, y el personal lo siguiente: así como toda persona natural que le preste servicios. En consecuencia, esa parte de la norma quedaría: deber de reserva y confidencialidad. Los funcionarios del servicio, así como toda persona natural que le preste servicios, el personal de las instituciones acreditadas a que se refiere el artículo 35, etcétera. Y seguiría. Perfecto. Ofrezco la palabra. Es más específica la del Senado, ¿no? Es más omnicomprensiva de más situaciones. ¿Nos quedamos con la del Senado? ¿Le parece a la comisión? Nos quedamos con la del Senado, que es más regulatoria, es más específica, es más amplia, es más específica, principio de legalidad. Diputado Lonton, ¿le parece? Diputado Lonton. Gracias, presidente. Sí, a mí me parecía un poco más la de la Cámara de Diputados porque extiende el deber de reserva y confidencialidad a toda persona que preste servicios. Entonces me parecía que era más completa desde ese punto de vista, presidente, considerando que participan organismos acreditados privados y también organismos públicos. Entonces, yo no sé si el Ejecutivo nos puede clarificar si es que a este deber de confidencialidad y reserva están incorporados todos los funcionarios independientemente de la calidad que tengan, o bien queda circunscrito solamente a los funcionarios públicos. Eso. Gracias, diputado. Lo que yo estaba viendo es que podemos fusionar ambas indicaciones y son complementarias, porque podría quedar de la siguiente manera: deber de reserva y confidencialidad, los funcionarios del servicio, el personal de las instituciones acreditadas a que se refiere el artículo 35. Podría decir, en vez de la I, toda persona que desempeñe cargos o funciones o en tales servicios. Y ahí puede decir, así como toda persona natural que le preste servicio, cualquiera, y ahí sigue, y ahí incorporamos ambas situaciones. Senadora. Gracias, presidente. Yo insisto en que me parece mejor la redacción del Senado, porque aquí hay que ir al objeto. ¿Qué es lo que hay que mantener reserva? Y es todas aquellas personas que presten o que en su labor traten los datos o conozcan de los datos personales de los jóvenes sujetos a atención en el servicio. Como me decían por ahí, da lo mismo que este deber probablemente lo tenga una tía del aseo. Aquí este deber debe estar claramente referido a las personas que atienden y conocen los datos personales de los jóvenes que ahí están. Y en ese sentido, teniendo ese objetivo detrás, me parece mucho más clara la redacción del artículo 9 propuesta por el Senado que por la Cámara. Gracias, presidente. Gracias, senadora Specker. Lo que yo veo, y en algo le encuentro sentido a lo que plantea el diputado Lonton, es que la redacción del Senado se refiere más bien a personas que desempeñen cargos o funciones en tales instituciones. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, a un psicólogo que puede venir de una fundación privada
que conoce una situación de abuso sexual a un niño o una situación de tratamiento de drogas. El deber de confidencialidad, lo lógico es que también se extendiera a esa situación. Por eso mi propuesta es de fusionar ambas propuestas. Subsecretario, por favor. Sí, solo muy breve. Lo que ocurre es que quizás en el artículo 9 se establece el deber de reserva y confidencialidad y la propuesta del Senado es a los funcionarios del servicio y el personal de las instituciones. Uno entendería que con eso se cubre todas las personas que están involucradas. Sin embargo, y por eso hay que tenerlo presente, en la Cámara se incorporó como posibilidad que las personas naturales también se acrediten y presten servicio. Entonces, si no se... Claro, entonces hay que tenerlo presente, porque si se llega a aprobar la propuesta de la Cámara, que es incorporar el literal E, también habrían personas naturales que podrían acreditarse y prestar servicio en la lógica de lo que decía el senador. Y ahí no estarían incorporadas dentro del artículo 9 la redacción del Senado. Entonces hay que tenerlo en consideración e incorporarla en la redacción del artículo 9 de la forma que mejor se establezca, pero tendrían que estar funcionarios, personas de las instituciones y personas naturales. Por eso mismo, si les parece, sumemos, sí, de inmediato. Mi propuesta es sumar ambas. Senadora Danz Pérez. Presidente, pero en el artículo 35, que pasa a ser el 36, dice de la acreditación de los organismos, personas naturales y programas para la aplicación del modelo. Y en el artículo 9 se remite al artículo 35, es decir, están incluidas las personas jurídicas y naturales. Se refiere a las instituciones. Sí. Senadora, se refiere a las instituciones, a las personas jurídicas. Entonces, lo que estamos diciendo es poder incluir a las personas naturales. Sí. Bueno, ¿les parece? Vamos a hacer una propuesta como mesa de sumar ambas. Sí, presidente, es que yo creo que la modificación que propone la Cámara está incorporado en el principio, porque dice después del personal y después dice y toda persona que desempeñe cargos o funciones en tales instituciones, cualquiera sea su naturaleza del vínculo, sea o no remunerado, que traten datos personales de los jóvenes. Por lo tanto, de las instituciones, aquí dice, cuando dice, aquí dice, así como toda persona natural que le preste servicios. ¿Que le preste servicios a quién? A la institución. Y por lo tanto, y aquí dice que se desempeñe cargos o funciones a tales instituciones. Por lo tanto, ya está incorporado Sí, lo que estamos... Sí, perdón, presidente, es que la indicación de la Cámara de Diputados, no, al menos a mi entender, puedo estar equivocado, no es o no trata de personas naturales que puedan acreditarse como personas naturales. No, porque dice que le presten servicios. Que le preste servicios. ¿Que le preste servicios a quién? Al servicio o a las personas acreditadas. Perdón, a las instituciones acreditadas. Las dos, claro. Incorpora las dos. Por eso sumemos ambas propuestas y así queda omnicomprensiva a todas las situaciones, también de las personas naturales que prestan servicio y que no pertenezcan a una institución. ¿Les parece o no? Bueno, votemos, pero votemos si nos quedamos con la del Senado o de la Cámara. El acuerdo que usted dijo, que hagan una propuesta. Sí, la propuesta de la mesa es sumar las situaciones comprendidas en ambas propuestas. Profesor Maldonado. Sumarla precisamente, presidente, ya al texto de la Cámara. Tal como explicó el subsecretario, en ambos casos el deber evidentemente aplica a personas físicas. En primer lugar, a los funcionarios que se desempeñan en el servicio. En segundo lugar, a las personas que se desempeñan en el organismo acreditado. El punto que queda en duda era qué sucedía con las personas naturales que excepcionalmente van a operar dentro del
la estructura. Y para aclarar esa duda, el texto de la Cámara la agrega expresamente. Yo diría que esa es toda la definición. La pregunta es si vamos a hacer extensivo el principio a esas personas que no son funcionarios ni de organismo, ni son funcionarios del servicio. Y en eso queda mejor cubierto por el texto de la Cámara, tal como lo señalaba el subsecretario. Claro, lo que pasa es que lo que señala el profesor Maldonado es que como la Cámara amplió la posibilidad, y lo dijo el subsecretario de Mena, que las personas naturales directamente, sin pertenecer a una institución, por ejemplo, un psicólogo, un terapeuta ocupacional acreditado pueda prestar servicio, que el deber de confidencialidad se extienda a ellos, y a él le parece que la redacción de la Cámara es más amplia en ese sentido. Senadora Ansberg. Sí, presidente, yo eso lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué me dicen que esas personas naturales no están acá cuando el artículo 9, redactado como está, se remite a todas las instituciones acreditadas a que se refiere el artículo 35 y toda persona. El artículo 35, que nosotros todavía no hemos aprobado aquí, eso sí es efectivo, incluye a las personas naturales. Entonces, esta redacción, al remitirse al artículo 35, si lo aprobáramos, cuando vamos al artículo 35, estaría incluida en la redacción del Senado. ¿Por qué incluirla además si te remites al 35? Esa es mi duda. Porque a reglón seguido señala que se refiere las personas, dice, las instituciones acreditadas a que refiere el artículo 35, y toda persona que desempeñe cargos o funciones en tales instituciones. Y nos queremos poner en el caso, si es que así lo aprobamos el artículo 35, yo al menos soy partidario de eso, de no limitar a las personas naturales, a los profesionales que puedan prestar servicios. Porque hay muchos profesionales que pueden prestar servicios que no va a ser a tiempo completo, pero por ejemplo profesionales, un psicólogo que destine horas hombres o horas mujeres a poder atender jóvenes. Lo lógico es que esa persona también tenga el deber de confidencialidad. Eso es lo que estamos hablando. Bueno, vamos a votar la propuesta de la mesa de incluir ambas categorías. Diputado Lonton. Estando de acuerdo con lo que usted señaló recién, y para aclarar, a ver si puedo aclarar la duda de la senadora Sberger, el artículo 9 dice, institución acreditada que se refiere al artículo 35. Está bien, todavía no llegamos al 35 donde efectivamente podemos incorporar a las personas naturales. Claro. Pero si fuera solamente así, ahí terminaría la frase, no continuaría. Y como continúa y dice, y toda persona que desempeñe cargos o funciones en tales instituciones, se entiende que solamente las instituciones acreditadas o bien servicio público, dejando fuera a las personas naturales que eventualmente podrían prestar servicio. Entonces, para que quede completo, creo que es más correcta la expresión que utiliza la Cámara de Diputados. Eso. Gracias, presidente. Ya, pero ¿le parece, señor secretario, incluyamos en una sola párrafo? Sí, el señor secretario, senadora, para que todos tengamos claro, lo que abunda no daña, dicen, ¿no es cierto? Senadora, diputado. El señor secretario va a leer la propuesta de redacción como quedaría y frente a eso vamos a votar. Gracias, presidente. La redacción de la norma quedaría de la siguiente manera. Artículo 9, deber de reserva y confidencialidad. Los funcionarios del servicio, el personal de las instituciones acreditadas a que se refiere el artículo 35, toda persona que desempeñe cargos o funciones en tales instituciones, así como toda persona natural que le preste servicios, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, sea o no remunerado, que traten datos personales de los jóvenes sujetos de atención al de servicio, etcétera. Deberán guardar reserva. Perdón, presidente. ¿Sería tan amable leer nuevamente? Sí. Senador, señor García, quedaría así la norma. Dice, artículo 9, deber de reserva y confidencialidad. Los funcionarios de servicio, el personal de las instituciones acreditadas a que se refiere el artículo 35,
toda persona que desempeñe cargos o funciones en tales instituciones, así como toda persona natural que le preste servicios, cualquiera sea la naturaleza del vínculo, sea o no remunerado, que traten datos personales de los jóvenes sujetos de atención de servicio, deben guardar secreto o confidencialidad a su respecto y abstenerse de usar dicha información, etcétera. Señor presidente, somete a votación esta redacción para la norma del artículo 9. Senadora señora Bensperger. Me abstengo, prefiero la del Senado, creo que no está bien redactada lo que usted acaba de leer. Senador, señor García. Voy a acompañar a la senadora Bensperger en la abstención, porque yo creo que la alusión al artículo 35 debiera ser comprensiva también para las personas naturales a las que se refiere el 35. Espero haberme dado a entender. Senador, señor Durresti. A favor. Diputado, señor Coloma. Diputado, señor Lonton. A favor. Diputado, señor Sotoferrada. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, tenemos 3 votos por la aprobación, 1 rechazo, 2 abstenciones. Perdón. Les ruego que me disculpen. Tenemos efectivamente 4 votos a favor de los senadores señores Durresti y Walker y de los diputados señores Lonton Sotoferrada, 1 rechazo del diputado señor Coloma, 2 abstenciones de los senadores señores Bensperger y García. Sí, estas abstenciones no influyen en el resultado, presidente. Se aprueba. Señor presidente, en la página 9 figura el artículo 10. En este artículo, la Cámara de Diputados introdujo enmiendas de referencia legislativa. Desde luego, estas enmiendas de referencia legislativa, señor presidente, van a estar afectadas por lo que se pueda aprobar o no en lo sucesivo. Ya, ¿les parece que facultemos a la Secretaría, frente a esta divergencia, hacer las adecuaciones correspondientes, como en todo el resto del articulado, respecto de lo que en definitiva se apruebe? Senadora Bensperger. Presidente, yo efectivamente comparto con lo usted señalado de facultar a la Secretaría para que él vea todas estas referencias que son por cambios de artículo, porque el 10 pasó a ser el 11, en fin. Estoy de acuerdo con lo que usted señala. Gracias, senadora Bensperger. Así se acuerda por todas las senadoras, senadores y diputados. Sigamos adelante, por favor. Señor presidente, a continuación hay que referirse al artículo 11. El artículo 11 aprobado en el Senado dice, artículo 11, responsables del tratamiento de los datos personales. El tratamiento de los datos personales por parte del servicio y de las instituciones acreditadas de que trata el artículo 35 quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley número 19.628, considerándose al jefe del servicio y los representantes legales de las instituciones acreditadas como los responsables del tratamiento de los datos. La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, introdujo las siguientes enmiendas. En primer lugar, intercaló entre la palabra servicio y los vocablos IDE lo siguiente, de las personas naturales que le presten servicios. Y enseguida sustituyó la referencia al artículo 35 por otra al artículo 36. Muy bien. Ofrezco la palabra. Senadora Bensperger. De acuerdo, presidente, y aquí sí, porque cuando se refiere a lo del 35 se refiere al representante legal. Entonces aquí sí hay que incluir las personas naturales. Perfecto. Entonces nos quedaríamos con la propuesta de la Cámara de Diputados. ¿Están todos de acuerdo? ¿Y todas? Muy bien. Así se acuerda. Señor presidente, enseguida tenemos el artículo 12 del Senado. El artículo 12 se refiere a las funciones de servicio.
y señala estas funciones en diversos literales. La Cámara Revisora introdujo las siguientes enmiendas respecto de este artículo 12, que pasó a ser 13 en el texto aprobado por la Cámara Revisora. En la letra D del Senado dice: coordinar con los órganos de la Administración del Estado competentes la elaboración y ejecución de planes, estrategias y programas relacionados con reinserción, rehabilitación e intervenciones socioeducativas amplias orientadas a la integración social de los jóvenes sujetos a la Ley número 20.084 y colaborar con sus autoridades en la elaboración de políticas cuando corresponda. La Cámara de Diputados intercaló entre las palabras programas y relacionados los vocablos y prestaciones. Está subrayado en negrilla lo que resulta. Se ofrece la palabra. Entiendo que lo de la Cámara es más amplio, no sé si les parece. ¿Le parece, senadora? Muy bien, aprobamos lo de la Cámara. Sigamos, por favor. Señor presidente, luego la Cámara Revisora introdujo enmienda en la letra E, aprobada por el Senado. El Senado estableció la siguiente norma: elaborar y proponer al Consejo de Estándares y Acreditación los estándares de funcionamiento para los programas a través de los cuales se ejecuten las medidas y sanciones de la Ley número 20.084, así como las mediaciones y los estándares de acreditación para los organismos que implementen dichos programas, los que deberán ser aprobados de conformidad al artículo 16. La Cámara de Diputados, en el segundo trámite, incorporó antes del punto aparte el siguiente texto: así como los estándares de acreditación para las personas naturales que le presten servicios. Se ofrece la palabra. Pareciera ser las personas naturales el elemento diferente. ¿Aprobamos lo de la Cámara? ¿Les parece? ¿Quieren revisarlo con más detención? ¿Le parece al Ejecutivo lo de la Cámara? ¿Es más omnicomprensivo? Nos quedamos con lo de la Cámara. Señor presidente, en la letra F, enseguida, la norma aprobada por el Senado es del siguiente tenor. F. Dictar las normas técnicas necesarias para la implementación del modelo de intervención regulado en el título segundo de esta ley a partir de los estándares aprobados señalados en la letra precedente. La Cámara de Diputados incorporó, antes del punto aparte, el siguiente texto: las que deberán ajustarse a los principios y estándares del sistema de garantías de los derechos de la niñez. Aprobamos la ley que estableció el sistema de garantía de la niñez, por lo cual parecería correcto referirse a ella, ¿no? Pero que se debe ajustar a los principios y estándares cuando hablamos, tiene que ver con... Diputado Lonton. Sí, no, solamente la precisión de decir ajustarse a los principios de la ley 21.000, creo que es la 21.430, sobre garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Solamente una adecuación más formal, más que nada, porque al momento de aprobación de este proyecto de ley no estaba aprobada o promulgada dicha ley. Eso. Así es. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Yo no comparto que haya que agregar este inciso, porque de lo contrario, cada vez... ¿Qué va a pasar con todas aquellas leyes que no fueron expresamente incorporadas o que deben ajustarse, o que el servicio debe ajustarse a ellas? Claro, en este caso puede haber, pero yo no sé, debe haber centenares de leyes que van a terminar influyendo en este servicio. Por lo tanto, si es que incorporamos solo una de ellas, ¿qué pasa con el resto? ¿Cómo se va a interpretar? Entonces, si alguna ley que ya existe o que exista en el futuro pretenda incidir en este servicio, va a tener que quedar excluido porque no está expresamente incorporada. Yo prefiero quedarme con los principios generales de cada norma y obviamente todas aquellas normas y principios que no estén incorporados a esta ley y que digan relación con el sistema de garantías de derechos de la niñez está incorporado porque ya es ley. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Sí, yo lo único, le voy a dar de inmediato la palabra a la senadora Ansperger, porque a mí me hace sentido lo de la Cámara, porque
acá estamos hablando de la potestad reglamentaria del Ejecutivo. E igual se hace referencia a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la Ley 20.084. Entonces, como se hace referencia a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, no está de más también hacer referencia a la ley que estableció el sistema de garantías de los derechos de la niñez, con mayor razón si fue aprobada posteriormente. Senadora Vesperia. Presidente, yo comparto lo señalado por el diputado Coloma, en el sentido de que está de más y que puede ser peligroso, porque además ya en el artículo 2 de este proyecto, cuando se habla del objeto de la presente ley, en el inciso segundo se dice que en el cumplimiento de esto se deberá resguardar respeto de los derechos humanos, de la Constitución, de todos los tratados internacionales y todas las leyes vigentes. Ahí está todo. Entonces, si se empieza a poner en determinados artículos determinadas leyes, pueden quedar fuera otras. Hay un principio general que obliga a este servicio en el ejercicio, en el cumplimiento del mandato que aquí se le entrega, respetar todo lo referente a este tema. Entonces, me parece que más que fortalecer el querer mencionar acá el que se debe hacer respeto, o se debe respetar los principios de estándar del sistema de garantía y derecho a la niñez, creo que no resulta correcto en una técnica legislativa y puede producir el efecto contrario al buscado. Gracias, senadora Asperger. Como estamos aludiendo a la potestad reglamentaria del Gobierno, creo que sería importante escuchar al Ejecutivo. Ministra. Presidente, entendiendo el punto por su intermedio planteado por la senadora, nos parece, sobre todo en cuanto esto se refiere a la posibilidad de regular programáticamente, que es relevante señalar expresamente la Ley de Garantías de la Niñez, que ha generado todo un marco normativo muy relevante en esta materia. Entonces nos parecería apropiado incluirla expresamente. No sé, subsecretario, si quiere agregar. Subsecretario, por favor. Sí, muchas gracias, ministra, presidente, por su intermedio. Efectivamente, como es dictar las normas técnicas necesarias para el modelo de intervención, consideramos que expresar explícitamente la Ley de Garantía de Derecho a la Niñez, en el sentido que además planteó el diputado Lonton, nos parece que eso circunscribe de mejor manera la dictación de las normas técnicas, entendiendo que hay una remisión general establecida en los artículos que señaló la senadora Vesperger. Nos parece que no está de más señalarle que las normas técnicas de intervención del modelo de intervención se tienen que dictar conforme, en particular, a una ley marco en esta materia. Gracias, subsecretario. En concordancia con lo señalado por el Ejecutivo, vamos a proponer como mesa quedarnos con el texto de la Cámara y eso se somete a votación. Presidente. Perdón, senador Durrés. Que no hacía la referencia si tal vez en el principio, en el artículo 2 de principios, podría tal vez incorporarse ahí, si abriéramos el debate, si hubiera acuerdo, y poder incorporarlo ahí, por un tema de técnica legislativa puede ser más coherente. Si les parece, recogiendo las inquietudes que señalan los diputados, una propuesta, o dejarlo tal vez abierto a la Secretaría o al equipo del Ejecutivo de poder redactarlo de mejor manera y más que votarlo, yo creo que estamos de acuerdo con el principio, puede que la técnica esté... Claro, abrir el segundo. Claro, lo que pasa es que en el artículo segundo nosotros nos quedamos con la propuesta de la Cámara precisamente porque aludía a la expresión garantizar, ¿no es cierto? Y ahí aludimos como normas a la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran y en la legislación nacional dictada conforme a tales normas. Yo soy partidario de no innovar en esa redacción, porque cuando hablamos del objeto, yo creo que debe hacer referencia a todos los cuerpos legales. En este caso estamos hablando de la potestad reglamentaria y
y hacemos referencia a los principios y a los estándares del sistema de garantías de los derechos de la niñez. Me parece más específico, no sé, pero lo someto a consideración de los diputados. También escuchar al Ejecutivo, lo que conversamos acá con nuestros asesores, asesoras, es ir de lo general a lo particular. Entonces tal vez ahí puede haber un buen elemento, y creo que más que votarlo, ¿por qué no lo dejamos pendiente y ver si lo podemos articular? Perfecto. Yo creo que no estamos en un problema de fondo, es de buena redacción. De referencia. Sí, me parece muy bien, pero me encantaría escuchar al profesor Maldonado en esta materia. No sé si le podemos pedir la opinión. Gracias, presidente. Como ha señalado la ministra, de alguna manera el sentido que tiene mencionar específicamente acá la referencia específica al sistema de garantía es aludir a la confección de normas técnicas. Ese de alguna manera es la razón que justifica el que se haga una especial mención. Evidentemente, la actuación general del servicio, que es lo que está hecho alusión en el artículo 2, incorpora o incluye el deber de adecuarse a todo el marco de referencia constitucional y legal, incluyendo el sistema de garantía, pero acá tiene la particularidad de que específicamente se trata de elaborar aquello en que va a guiar la intervención, de modo tal que en aquello que va a guiar la intervención tiene un particular sentido la alusión a la garantía. Esa sería al menos mi opinión. Sí, yo comparto la opinión del profesor Maldonado, pero bueno, hay distintas opiniones, así que si les parece acogemos la propuesta del senador Durresti y la senadora Ensperger de mandatar a la Secretaría en conjunto con el Ejecutivo para que la referencia a la ley que establece el sistema de garantía de la niñez quede muy clara como un marco, y eso perfectamente, como lo ha dicho el senador Durresti y la senadora Sperger, puede quedar también en el artículo 2. Así que, ¿les parece que podamos conferir ese mandato? Sí, así se acuerda. Exacto. Lo importante es que sí, lo vamos a dejar pendiente. Lo importante para establecer claros los términos del mandato es que la referencia al sistema de garantías de la niñez quede claro. La duda es si es necesario incluirlo en este artículo a propósito de la potestad reglamentaria o también en el artículo 2 relativo al objeto del servicio. Diputado Coloma. Sí, presidente, muchas gracias. Es que yo no soy partidario de reabrir la discusión del artículo 2. Yo creo que ese artículo ya fue votado. Le propongo votar esto independiente y seguir avanzando, porque yo considero que ya está incorporado en el artículo 2 y vamos a hacer referencia a todas las leyes y a una ley en particular. Y creo que eso es complejo, porque ¿en qué relación quedan otras leyes que puedan influir también en particular sobre esta materia? Yo, presidente, le pido votar la letra F con la modificación de la Cámara de Diputados. Gracias. Sí, estábamos reclamando que no había café para la comisión, a pesar de que a los comités sí les dan café, así que muchas gracias. No, está bien. No, pero gracias a que tenemos a la vicepresidenta del Senado, nos trajeron café, así que muchas gracias, senadora Ensperger. Ya, la mesa, en vista que no hay acuerdo del diputado Coloma, legítimamente para establecerlo como pendiente y para reabrir la discusión del artículo 2, somete a consideración la propuesta de la Cámara que hace referencia, diputado Soto, a que efectivamente la ley de garantías tiene que tomarse en consideración para efecto del ejercicio de la potestad reglamentaria del Ejecutivo, y eso es lo que vamos a someter a votación. En el entendido que ha señalado el señor presidente, senadora señora Ensperger. En contra de lo propuesto por la Cámara, que incluye principios y estándares del sistema de garantía de derecho a la niñez, porque creo peligroso que se remita a una ley en particular cuando ya en el artículo 2 existe la remisión a toda la legislación vigente en la materia.
Gracias, senadora. Senador, señor Durresti. A favor, señor secretario. Gracias, senador. Diputado, señor Coloma. En contra por los mismos argumentos expresados por la senadora Ebensberger. Diputado, señor Lonton. Voy a votar a favor, secretario, principalmente porque compartiendo la preocupación de quienes se opusieron a esta norma, de no incorporar en todas las normas la referencia, creo que en esta tiene especial consideración y relevancia en atención a que son dos leyes que tienen que conversar y los principios tienen que ajustarse en razón porque se aplican a niños, niñas y adolescentes, al igual que esta ley, y me hizo mucho sentido lo que planteó el profesor Maldonado, así que apruebo, pero con la salvedad de que se diga expresamente la ley 21.430, para que se deje bien clarito de hecha consideración. Apruebo. No hay problema. Diputado, señor Soto Ferrada. Apruebo. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, 2 rechazos, perdón. Ahí estamos. Ya, aprobado. Muchas gracias. Seguimos como vicepresidente. Sí. Señor presidente, a continuación, en la página 11 vuelta, figura la letra G. La letra G, aprobada por el Senado en el primer trámite constitucional, dice: supervisar la labor que desarrollen organismos acreditados y centros de administración directa que ejecutan programas en relación a las medidas y sanciones de la ley número 20.084. En este caso, la Cámara Revisora incorporó, antes del punto de aparte, el siguiente texto: así como supervisar los servicios que les sean prestados por personas naturales, teniendo en consideración el enfoque de derechos humanos de conformidad al inciso segundo del artículo 2. Ya, volvemos acá hasta la incorporación de la supervisión de las personas naturales. Si en definitiva en el artículo 35 incorporamos las personas naturales, lo lógico es que quede la obligación de supervisar también omnicomprensivas de ellas, ¿no? Aprobamos lo de la Cámara, ¿les parece? Senadora Ebensberger. Es lo mismo que he venido diciendo, ya si el artículo 35 está, no me parece necesario volver a incluirlo. Muy bien, se aprueba en consecuencia la propuesta de la Cámara. Con mi voto en contra. Perfecto. Con el voto en contra de la senadora Ebensberger. A favor. A favor. Solo con el voto en contra de la senadora Ebensberger. Sí. Es que el diputado Coloma trabajó intensamente en este proyecto, el trámite en la Cámara, y me consta. Señor presidente, en la página 13 vuelta aparece la letra N. La letra N, aprobada en el primer trámite constitucional por el Senado, dice: diseñar, implementar y administrar un sistema de información relativo al funcionamiento general de las medidas y sanciones establecidas en la ley número 20.084, de conformidad a lo establecido en los artículos 30 y siguientes de esta ley. Bueno, aquí hay otra referencia legislativa. Sí, eso es articular. Pero, ¿se aprueban esos términos? sí, está facultado, secretario. Artículo 14 sin enmiendas. Vamos al 14 ahora. Señor presidente, hay que ir ahora a la página 15 vuelta. Y ello porque el 13 no tiene enmiendas, así que eso está aprobado. Página 16 vueltas, dije. No, dije 15 vueltas. Dije 15 vueltas. O sea, hay 16, señora senadora. Lo que pasa es que está tapado, no se ve porque el corchete está puesto en un punto donde... Vamos a mover las numeraciones ahí. 15 vueltas. Exactamente, señora senadora. Bueno, ahí figura el artículo 14. Este artículo 14 se refiere a las funciones y atribuciones del director nacional. Y la Cámara Revisora ha introducido las siguientes enmiendas. En la letra E, aprobada por el Senado, dice: convocar al Consejo de Estándares y Acreditación y a la Comisión... Ah, no, pero esta es una de referencia legislativa, igual que la otra. Sí, esa se da por aprobada. Sí. Sí. Pero ahí viene la letra F. Y la letra F
aprobada en el Senado, dice: proponer al Consejo de Estándares y Acreditación, en conformidad a lo dispuesto por la letra E del artículo 12, los estándares de funcionamiento para los programas a través de los cuales se ejecuten las medidas y sanciones de la Ley número 20.084, así como las mediaciones y los estándares de acreditación para los organismos que implementen dichos programas. En este caso, la Cámara Revisora hizo una enmienda de referencia legislativa y enseguida agregó, a continuación de la coma que le sucede, lo siguiente: los estándares de acreditación para las personas naturales que presten servicios. Lo mismo. Lo mismo con el voto en contra de la senadora Antonio. Muy bien. Muy bien. Ya, hemos llegado al término de esta sesión. Algo avanzamos, no mucho. Estamos en la página 17 del comparado. Nos quedan la página hasta la página 241. Vamos a tratar en la próxima sesión, que va a ser el regreso a la semana distrital, si les parece, tener una sesión más extensa para poder avanzar más. Este proyecto está con suma urgencia por parte del Ejecutivo. Podría ser de 8:30 a 11:30, algo así, para poder avanzar. ¿Les parece? Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias.